Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Estamos acá en vivo con Emi Loredo, le damos la bienvenida. Él Gracias. es el nieto del pastor Loredo de nuestra iglesia, que siempre, antes de arrancar el programa, estábamos hablando justamente de eso, de los grandes recuerdos ahí que siempre tiene la iglesia del centro. Yo no lo tuve como pastor por una cuestión cronológica, pero siempre se lo recuerda muy bien y con muy gratos recuerdos. Así que 10 puntos. Bueno, hoy vamos a tener dos momentos. Primero vamos a arrancar digamos, con todo el tema de actividad de venta online, que es ahí Emi un especialista en venta online. Lo presento un poco. Él tiene un comercio de venta online de muebles. Es algo que no es tradicionalmente, es un comercio que no es tradicionalmente de venta online. Lo que es muebles usualmente son comercios a la calle y demás, pero él ya hace muchísimos años, me decía, hace 5 años que está vendiendo online, así que, bueno, nos va a poder ayudar un poco con esto, ¿sí? Así que, bueno, Emi, contanos un poquito, a ver, ¿qué es esto de hacer la venta online? ¿Sí? ¿Cómo arrancamos? ¿Cómo arrancaste vos? Y demás. Bueno, comentamos un poquito los inicios y el desarrollo. Uh-huh. Yo empecé laburando con mi viejo. Esa fue la primera parte, digamos. Y bueno, nos fuimos desarrollando, trabajando en conjunto, el típico negocio familiar, ¿no? Uno ahí trabajar con la familia tiene sus bemoles, pero gracias a Dios, bueno, él fue el que me enseñó, digamos, el rubro, ¿no? Ahí hay otra historia para otro momento también, de cómo Dios también proveyó esa beta, pero empecé trabajando con él. Y a partir de una necesidad de empezar a necesitar un poquito más de recursos, porque había un proyecto en el medio fuerte, que era el tema del casamiento. Yo estoy casado. Uh-huh. Y en ese momento, bueno, con mi señora nos empezamos a hablar este tema de querer casarnos, ¿no? Y cuando empezamos a hacer los números, cuando empezamos a hacer los cálculos, ¿viste? El tema del cálculo de la torre, cuando uno quiere construir, lo que yo estaba ganando no equiparaba lo que queríamos construir, por más de que sea dentro de la familia y todo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, dijimos, a ver, ¿de qué manera podemos generar algunos otros ingresos? Así que, metido en lo que estaba, que era, nosotros hacíamos muchos interiores de placar, cocinas y demás, surgió en una charla informal la idea de vender cajoneras. Uh-huh. Cajoneras estándar, ¿no? Y a medida. ¿Por qué? Porque creíamos que la gente por ahí se daba maña para hacer el interior de placar, pero la cajonera en sí ya era un proceso un poquito más complicado. Entonces encontramos ahí como una necesidad, un nicho en el cual nos podíamos meter y podíamos empezar a vender. Esto fue un proceso, no sé, de charla habrá sido de una semana. Me acuerdo de una charla en una pileta con mi viejo en el verano. Terminamos de cranearlo esa semana y el viernes me pongo a investigar a ver de qué manera se podía empezar a vincular online. Ten en cuenta que estamos hablando de hace más de 5 años de esto, y en ese momento estaban Uh-huh. en auge los blogs, que Sí, estamos hablando de la era correcto. de histórica, ¿no? O sea, Mirta Legrand, para atrás, supongamos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que empiezo a indagar a ver cómo llegar a la gente. Y en ese momento todavía no había mucha movida de red social y demás, y lo que estaba pegando mucho era Google. Entonces me pongo a investigar a ver cómo llegar en Google. Bueno, cuestión de que hago esa búsqueda, todo por internet, y me dedico ese fin de semana a armar un blog. Armar un blog en internet con las fotos de las cajoneras, las medidas, los productos y demás. Me abrí también una cuenta de mail. Eso fue un viernes. Y digo, bueno, ya fue, lo publico. Me acuerdo que el sábado terminé arruinado con los ojos así de estar adelante de la pantalla subiendo fotos y demás. Digo, bueno, yo lo dejé ahí, el Señor, hace vos tu obra. Yo ya hice lo que pude y lo que sé.
Y recuerdo que el domingo o el lunes me llega un mail. Yo dije, wow, digo, asombro, ¿viste? No lo podía creer, o sea, de no tener nada a plantar un blog, que era como algo muy básico, y el lunes ya tener sí, y el lunes ya tener una respuesta de alguien que no conocía, que no había tenido vínculo, que no era un cliente, digamos, que, o sea, era una persona que ahora ni me acuerdo dónde estaba, pero me acuerdo que no llegué a esa venta, pero una persona que había visto el blog y necesitaba una cajonera y se contactó. Bueno, ahí empezó así, de una idea, ¿no? Bueno, esto fue evolucionando, ¿no? Sí. ¿Y no cuándo sé, fue que te lanzaste digamos, ahí nos contaste un poquito cómo fue que vos empezaste sí. a arrancar, ¿no? Pero te quería preguntar concretamente, porque hay gente que nos está escuchando ahora que tiene que meterse de urgencia, por así decirlo, a vender online y por ahí se encuentra o tiene temores, tiene preocupaciones. Escuchaba el otro día a un especialista en ventas online que decía que hay dos tipos de empresas, la empresa que vende online y la empresa que tiene que empezar a vender online, como que no hay otra opción, ¿sí? Entonces por ahí hay gente que ahora se encuentra con esto y dice, ¿cómo hago? Tengo miedo, tengo preocupaciones, no conozco mucho internet, no conozco cuál es la barrera que tienen que superar para poder arrancar y qué fue el principal obstáculo que vos te encontraste para arrancar con esto, que ya venís hace mucho tiempo y que por ahí le podés ajustar un poco los tiempos para que la gente pueda ahorrarse algunos disgustos que a vos ya los habrás pasado, ¿no? Sí, bueno, para hacerlo así, simple y ya ir de una, romper el hielo de una. Yo creo que hoy la principal herramienta para vender online es Instagram o las redes sociales. Nosotros utilizamos mucho Instagram, es como nuestro pilar, ¿no? Creo que el Bien. 90% de las ventas las tenemos por ahí, por Instagram. Y por ahí, ¿qué habría que quebrar? Yo creo que me parece que por ahí las generaciones que no son, yo tengo 32 años, las generaciones que son un poquito más avanzadas, que no sé tu edad, pero ponele que la nuestra, tienen que quebrar, creo yo, con ese prejuicio de que siempre uno cree que la venta es en un local, a la calle, mostrando el producto y esperando que la persona pase por su vereda, ¿no? Y que se encuentre con ese producto y que entre y le compre. Ese modelo Bien. ya caducó, o sea, es como pretender tener un videoclub hoy, ¿no? Me parece que hay como muchas cosas que han evolucionado y que el sistema, la tecnología o la modernidad se las está llevando puestas. Entonces, uno de los conceptos por ahí, y ya con esto termino, ¿no? Es la adaptabilidad por ahí, de decir, bueno, rompo con el prejuicio de pensar que la única manera que se puede vender es como yo lo hice hasta ahora, ¿no? Y empiezo a darle un poco de bolilla a estas nuevas formas de vender. Que hasta en cierto punto, yo te soy sincero, cuando nosotros migramos de vender, esta es otra parte, ¿no? del proceso nuestro, pero en un momento vendíamos a medida o hacíamos a medida y por pedido y después empezamos a vender estandarizado directamente. Y yo tenía ese miedo de decir, uy, pero lo estandarizado se va a vender como esto, se va a vender como lo que se está haciendo o lo que yo hice hasta ahora, que era hacer a medida. Y te puedo garantizar, Nau, que la diferencia es rotunda. Es rotunda. O sea, el nivel de escalabilidad, que eso era una de las plaquitas que yo te había pasado, lo exponencial de la llegada es abismal. Es decir, uno puede tener un límite en cuanto al local. Uno puede tenerlo abierto una determinada cantidad de horas. Bueno, tu sitio, tu Instagram está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Y tengo una pregunta ahí con eso de las plataformas de internet y demás. ¿Cómo ves el tema porque digamos el más popular para comercializar hoy es Mercado Libre, ¿no? Es una de las plataformas más conocidas. ¿Vos usás esa herramienta también? ¿Qué opinás acerca de esa herramienta? Bien, a ver,
los fans de Mercado Libre a mí no me quieren. Nosotros, sinceramente, no lo usamos. Pero no lo usamos ¿por qué? Porque nuestro nicho tal vez, no, o lo que vendemos, vos hiciste una introducción muy certera, porque no es algo convencional el hecho de vender un mueble por internet. Tal vez si yo, no sé, si vendiera, por ejemplo, no sé, artículos electrónicos, por ahí sería algo más, la plataforma Mercado Libre sería más amigable con el segmento, ¿no? O algo que tenga en stock, un bazar, pienso, no sé, algo que tenga mucha cantidad de stock. Y tengo una pregunta, ¿por qué sí en tu caso? Porque hay mucha gente por ahí nos está escuchando, si quieren ya abro el espacio para que nos hagan alguna pregunta también, para los últimos minutos poder responder aunque sea una. Quería preguntarte esto, ¿no? Vos tenés un negocio que no es tradicional y por ahí hay gente que nos está escuchando que también no es un negocio tradicional para venta en internet, como es tu caso, ¿no? ¿Qué cosas difieren de vender algo que no es tradicional a algo que es tradicional? Vos ya hiciste una. Mercado Libre es para ciertas cosas que tradicionalmente se venden en internet, como puede ser electrónica y esas cosas, pero para un negocio tradicional, como puede ser una venta de muebles, no me sirve Mercado Libre, necesito otra cosa. Sí. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué otra diferencia hay además de esta? Y yo creo que primero en principal, yo no quería pagarle comisiones a nadie. Es decir, quería tener el contacto directo con el cliente, estaba confiado de que lo podía lograr, que lo podíamos lograr, y las redes te permiten eso. Es decir, en lugar de invertir una comisión en un sitio que le queda a otro, yo prefería invertir, porque Instagram te da esa posibilidad, promocionar directamente mi perfil en la red. Es decir, pagarle a Instagram para que me promocione. Inclusive yo puedo decirle a Instagram dónde quiero que me promocione. Quiero que me promocione dentro de Capital Federal porque mi servicio, mi producto, únicamente lo puedo vender o comercializar dentro de Capital Federal. Instagram me permite hacerlo. Quiero venderle únicamente a mujeres porque tal vez, no sé, tengo un producto, un servicio que únicamente va destinado a una cuestión de género. Bueno, Instagram me permite hacerlo. Entonces, depende de lo que uno comercialice, me parece que es la plataforma donde se tiene que situar, ¿no? Bien. Ahí ya nos entró una pregunta que me gustaría que la respondas porque tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Ahí Norma Melo dice, un servicio de confección a medida, ¿cuál es la página que me aconsejás? ¿Sí? También no es tradicional vender esto por internet. ¿Estamos hablando textil, de vestimenta? Textil, sí, confección a medida, ropa a medida, costura. Bien, bueno, eso es un servicio. Yo creo que en una red social puede funcionar muy bien, como ser Instagram, por ejemplo. Me parece que si Norma, me dijiste, ¿no? ¿El nombre? Sí, Norma. Norma. Si Norma tiene posibilidad de abrir un perfil y de empezar a mostrar lo que ella hace, con una inversión mínima puede empezar a decir, bueno, Norma se sienta y dice, bueno, a ver, ¿a quién yo le quiero vender? Le quiero vender a mujeres de una determinada edad, que vivan en una determinada zona. Puede segmentar a quién le quiere llegar. Entonces no estamos esperando que ese cliente pase por nuestra vidriera, sino que nosotros le estamos mostrando nuestro producto a las personas que nosotros queremos. Entonces, y te hago una pregunta ahí, Emi, porque surge de una la pregunta ahí. ¿Cómo hace alguien que jamás habló con Instagram? ¿Cómo hago para hablar con Instagram para pedirle todo esto que vos nos estás diciendo? ¿No? ¿Cómo levanto el teléfono y hablo con Instagram? ¿Cómo haces ese paso? Bien, primero no es mediante llamada. Tal cual. Si ustedes hacen una publicación, primero tengo que tener un perfil que sea tipo empresa, que eso se hace desde la cuenta. Uno genera una cuenta y genera una cuenta en lugar de personal para subir fotitos personales del perrito, del libro, de la taza de té. Se hace una de cuenta para vender, ¿sí? O para comercializar o dar a conocer su producto o servicio. Cuando uno publica algo, ya automáticamente Instagram, en primer plano, abajo de la imagen, te pone promocionar esta publicación. O sea, lo único que vos necesitas es una tarjeta de crédito, porque Instagram vive de esto. Es decir, a Instagram no le interesa que vos subas fotos de test, sino que vos le pagues publicidad.
O sea, está bien, le interesa porque genera contenido el otro, pero le interesa más que vos le pagues para que ellos te empiecen a promocionar y inclusive vos le digas a qué público querés llegar. Eso es lo más, para mí es lo más importante. Bien, entonces, bien. simple, promocionar, clic, y empezás a decir, bueno, a este rango de edad, a este género, no sé, podés, a esta zona, por ahí vos querés vender dentro de Argentina o dentro de una determinada provincia y también se puede hacer. Hola. Sí, se nos fue el audio, me parece, ¿puede ser? Yo te escucho, ¿eh? Ah, sí, sí, estamos. Bueno, sí. a ver, acá agrego otra, dice, bueno, acá Patricia Lavín dice, ambos paramédicos, enfermeras, odontólogos, en este momento de pandemia. Bueno, creo que tiene que ver todo con lo textil que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Bueno, hago un paréntesis en esto que estábamos hablando con Emi para ofrecerle a todos los que nos están escuchando, si necesitan consejería en el área financiera, económica, como herramientas para poder mejorar su trabajo y demás, pueden solicitar mediante la app de la Iglesia del Centro, ¿sí? Que está disponible en el Play Store o también en el App Store, según el equipo que tengan, la descargan y ahí tienen un sector donde pueden pedir consejería en el área financiera, y si no, al mail de la Iglesia del Centro pueden solicitar también consejería en esta área, además de los programas que hay de Principios para el Éxito, que son de lunes a viernes. Hay distintos programas todos los días en este horario donde pueden escuchar desde redes sociales, un poco más en profundidad de esto que estamos hablando, lo estamos hablando más testimonial, pero más técnico, y después para emprendedores, para búsqueda de trabajo. O sea, todos los días hay una temática puntual para que puedan seguir. Bien, sigo con vos, Emi, y te hago otra pregunta. ¿Cuáles son los desafíos, ¿sí? Los principales desafíos que vos tuviste que afrontar para poder tener éxito en las ventas online? Desafíos mirándote para adentro, ¿no? Ajá. ¿Qué fue la barrera más grande que tuviste que superar? Bien, yo creo que primero la idea que uno se tiene o que tiene que superar es pensar que lo primero no es lo definitivo. ¿A qué voy con esto? Muchas veces uno piensa que lo que va a encarar de entrada va a ser su concepción final dentro del emprendimiento, ¿no? Es decir, yo, no sé, vendo libros, bueno, voy a vender toda la vida libros. Y si uno se pone a repasar historias de, no sé, de gente que por ahí emprende o que empezó vendiendo, por ejemplo, Amazon hoy las grandes ventas que tiene, no las tiene porque vende libros, que fue lo que empezó haciendo. O por ejemplo, Steve Jobs, el que era el dueño de Apple, él no pensaba en vender un iPhone cuando empezó, vendía plaquetas para computadoras y las quería vender para poder pagarse los estudios. Entonces, la principal o uno de los puntos principales es esto, pensar que lo principal es lo que rompe la inercia, ¿no? Es lo que te hace dar ese primer paso, sacarte este miedo, decir, bueno, a ver qué pasa en este mundo bueno, ya 3.0 web, ¿no? ¿Qué pasa? Y pensar que eso no es lo que va a quedar en el final, sino que es un inicio, ¿sí? Es algo que uno rompe esta idea, ¿no? De la bola de nieve, se va empezando a hacer cada vez más grande y cada vez más grande. Y esto viene acompañado de otra cosa que sigue, que es darle bolilla a las coordenadas del cliente también. ¿A qué voy con esto? Cuando uno va creciendo en esto, ¿no? En esto de vender online, el cliente va. El otro día estaba conectado acá en el canal y escuchaba, creo que era Alex, ¿puede ser? Contreras. Sí. Que hablaba algo de estar cerca del cliente, ¿no? Y yo pensaba en esto de las coordenadas del cliente, como lo llamo yo, que es el cliente a vos te va a pedir lo que necesita. El cliente va a elevar tus fortalezas, pero también va a decir, bueno, a ver, mirá que vos también en esto sos débil. ¿A qué me refiero? Si el cliente se está quejando porque
porque no le respondes a tiempo. Bueno, es una debilidad que hay que trabajar. Si el cliente está diciendo, no, este muchacho, esta mujer entrega bien, es cumplidor, etcétera. Bueno, esas coordenadas que el cliente va marcando, va poniendo, a nosotros nos hablan de dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que apuntar, dónde tenemos que seguir así y dónde tenemos que corregir justamente la coordenada, ¿no? El destino. Qué bueno, esa Emi, trayectoria. Emi, que comentás, vos sabés que me parece vital en lo que estás diciendo. Vos sabés que yo me dedico, soy jefe de abastecimiento en un hospital, ¿no? Y constantemente mi trabajo es comprar cosas, entonces estoy en la vereda de enfrente de los que venden, Claro. ¿sí? Y me llama mucho la atención, en este último tiempo veo que hay dos tipos de empresas. Hay empresas que vos la llamás o la contactás porque necesitas algo y la respuesta es no podemos porque estamos en cuarentena, no estamos atendiendo, disculpe las molestias, no tenemos stock, no tenemos... De cosas que usualmente ellos comercializaban, no es que le estás pidiendo algo, Sí, no sé, el que vendía novedoso. lápices, le pedís lápices y no tiene, no me entrego, no puedo entregarte, toda la vida te entrego, ahora no te entrega. Y hay otros que te están vendiendo cosas que nunca vendían. Barbijo, qué sé yo, las máscaras esas faciales, tapaboca, pistolas de temperatura para tomar la temperatura, ofrecen por internet, te mandan WhatsApp, lo ponen usan WhatsApp para poner el estado, entonces te ponen toda una lista de productos, entonces cuando pasas los estados ve que vende la pistola digamos, de temperatura, claro. Y se fueron transformando en lo que el cliente necesitaba. Entonces te dicen, necesito que me hagas una nota autorizándome a acercarme a tu hospital, y se fueron reeditando, y hoy, bueno, están vendiendo, están sobreviviendo de alguna manera, y creo que después de pasado esta pandemia, van a quedar muy bien posicionados, y los otros que dicen, no, yo no puedo, van a quedar afuera del mercado totalmente. Sí, nosotros, mirá, te soy sincero, muchos de por ahí de los productos que hemos lanzado y que mantenemos, sinceramente no son muchos, pero tienen que ver con esta necesidad que el cliente nos plantea. Nuestro rubro, por ejemplo, el de la madera, hablo, ¿no? Está muy caracterizado con no ser cumplidores en los tiempos de entrega. Y si vos vas a nuestro sitio de Google y ves las reseñas que tiene, el 95% de la gente, ¿qué destaca? Que le entregaste a término. Entonces, con algo muy chiquito, como entregar a término, que supongo que uno en su proyecto dice, sí, yo te entregaría a término, sí, pero quiero que se me ocurra algo. Bueno, hoy el punto no es ocurrirse. Si vos ya tenés algo y lo podés entregar, y podés hacer esa diferencia que el pastor Daniel muchas veces habla de esto, ¿no? De esa ventaja competitiva, ¿no? Si tu ventaja competitiva tal vez no es que tengas un buen producto o el mejor producto, pero sí que lo entregues a tiempo, o que lo entregues cordialmente, o que vos digas a las 4 lo tenés y a las 4 está, ¿no? Muchas veces no solamente tiene que ver con productos, sino que tiene que ver con estas atenciones que por cuestiones del rubro o por cuestiones culturales no están. Mirá, otra cosa, mucha gente nos dice, eran iguales que en la foto. Muy bueno. Vos pensás, sí, tendría que ser como la norma, ¿no? Que lo que vos estás mostrando y se venda sea lo que le llega al cliente. Pero muchas veces no es así. Entonces, yo creo que volviendo a lo que vos me consultabas de qué barreras tenemos que romper, ¿no? Muchas veces nos hacemos mucho meollo por qué producto es, qué puede ser, y eso por ahí ya está, porque ya lo tenemos, porque por ahí tenemos algún conocimiento o hemos trabajado en algún lugar o con algún producto o con algún servicio, pero lo que nos va a hacer justamente destacar es todo lo otro. O sea, cumplir, o sea, lo que entendemos como cristianos que son nuestros valores, ¿no? La confianza, la verdad, el cumplir con el tiempo de entrega y demás. Bueno, muy bueno esto que decís, porque justamente el programa guiado por el pastor Daniel González, que es Principios para el Éxito, ¿no? Creo que lo que vos estás diciendo es justamente eso, ¿no? Hay principios espirituales que nos enseña la palabra de Dios que rigen y están activos y están vigentes hoy por hoy para los negocios,
digamos, usarnos y apropiarnos de esos principios y ser honestos con nuestros clientes, no ser perezosos, sino dedicarnos al otro, escuchar al otro, tener empatía, sentarnos en el lugar del otro. Todas esas cosas son cosas que están en la palabra de Dios, ser perseverantes, ¿no? La historia del juez injusto me viene a mente, decir, bueno, y fui tantas veces a insistir que al final terminé cerrando una venta, ¿no? O sea, hay un montón de pequeños principios que podemos usar para que nuestro negocio pueda crecer. Ya se nos está yendo el tiempo, y quiero que puedas cerrar con algún consejo más que nos puedas dar, porque ya viene el pastor Charlie para darnos principios de fe y testimonios de cómo Dios interviene en nuestro proceso de crecimiento comercial y económico en nuestra vida, y cómo Él nos puede dar directivas y nos puede generar milagros como están en la palabra de Dios hoy. Y seguramente vos, Emi, lo has vivido y lo has experimentado a Dios en todo este proceso de todo lo que nos fuiste contando. Sí, totalmente. O sea, yo pienso esto, no todos los momentos obviamente son color de rosa. Es decir, siempre va a haber esto que vos mencionabas, ¿no? Momentos donde hay que persistir, donde hay que estar, donde por ahí te falla un proveedor y vos tenés una entrega y tenés que seguir adelante y te la tenés que rebuscar a ver cómo hacer y pedirle al Señor que te muestre a ver de qué manera afrontar esto, ¿no? La tarea del emprendedor no es color de rosa 100%, pero tiene este concepto de ser tan gratificante porque vos estás ayudando no solamente a la gente por ahí que está trabajando con vos, sino también estás permitiéndole ganar al que te compra. Que eso es lo bueno, ¿no? El principio de ganar, ganamos los dos. No es que solamente gana la empresa y se llena sus arcas, ¿no? Y que el cliente, bueno, se arregle. No, vos le estás brindando algo al cliente que es de utilidad, que es bueno, que sirve, y el cliente está conforme de haberte encontrado justamente, ¿no? Y por último, Nau, una cosita nada más. El otro día estaba leyendo un libro y hablaba de algo que es muy piola para esto, ¿no? Del emprendedor. Leía este libro que hablaba de que dos amigos se habían encontrado y uno le decía al otro que había escuchado que Joaquín Sabina había sacado un libro de sus dibujos, ¿no? Y él, además de ser compositor, es dibujante y sacó hace un tiempo una tanda de creo que 5.000 ejemplares nada más de dibujos, de garabatos que él hacía, que creo que se llama así el libro, Garagatos o Garabatos, algo así. Y entonces él decía, pero ¿cómo? Si Joaquín Sabina canta, compone, hace música, ¿no? Y entonces este hombre tenía este concepto, ¿no? De que él creía en la obra del creador. O sea, el respaldo que él tenía de que ese libro iba a ser bueno, de que los dibujos iban a ser interesantes, de que se iban a vender y demás, tenían que ver con que estaban hechos por el mismo creador que había hecho la música o que había hecho la otra pieza. Entonces, este pastor hablaba de que nosotros tenemos justamente que confiar en las creaciones del creador. Y nosotros somos las creaciones del creador. Entonces, si nosotros no confiamos y no creemos en que la creación que el Señor hizo es buena, tampoco vamos a ser capaces de creer que nuestras creaciones o nuestros emprendimientos o lo que nosotros hagamos va a ser bueno. Entonces, este concepto, ¿no? De confiar en las creaciones del Creador. Si el Creador hace cosas buenas, y ya lo creemos porque así lo dice la Biblia y demás, tenemos que confiar de que Él nos dota y nos da capacidad para hacer buenas creaciones nosotros. Amén. Bueno, Emi, la verdad, ese cierre me pareció espectacular y cómo es así, ¿no? Confiar en que Dios nos ha dado dones, talentos y capacidades para poder hacer las cosas me parece que es algo importante, y eso también es tener fe en Dios, ¿no? Tener fe en que Dios no hace las cosas así nomás y que nos hizo con propósito y que nuestro propósito lo podemos cumplir por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestra actividad cotidiana. Así que bueno, Emi, la verdad, un lujo haberte tenido, te agradezco el tiempo que nos dedicaste, la dedicación que nos diste, la sinceridad con la que hablaste,
La verdad que bendecimos tu comercio, tu negocio, declaramos que vas a vender cada día más, porque aplicás los principios de la palabra de Dios, porque Dios está en vos y porque va a ser así. Amén. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo, y ahora yo me quedo con el pastor Charlie Olá para seguir con la otra entrevista. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, ahí ya va a entrar el pastor, ahí ya lo estamos viendo en pantalla. Hola, Nahuel. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Bueno, un privilegio. El pastor Charlie Olá es pastor de la iglesia Visión de Futuro, ahí el pastor Omar Cabrera y demás. Es una bendición tenerte acá con nosotros. Un privilegio que nos puedas dedicar estos minutos de entrevista. Y bueno, nuestro programa, como decíamos recién, es Principios para el Éxito, y puntualmente los días viernes queremos dedicar un espacio para ver cómo la fe, pero no una fe basada en nada, basada en el aire, sino basada en Dios, puede ayudarnos y guiarnos a tener éxito también en nuestra área económica, ¿no? Y para eso te convocábamos, ¿no? Y que nos des una guía, una dirección de cómo podemos escuchar la voz de Dios y vivir estos principios que Él nos enseña en su palabra para poder crecer en nuestra vida económica. Bueno, la verdad que fue muy hermoso escuchar a Emiliano con su testimonio y cómo el Señor lo está bendiciendo y ayudando. Y yo creo que ese es el propósito de Dios, ¿no? Ayudarnos, bendecirnos, guiarnos en cada paso. Y en este programa del pastor Daniel González, él ha participado, ha viajado por todo el país, bendiciendo a la Iglesia Visión de Futuro con sus enseñanzas. Mucha gente fue muy bendecida y hasta comenzaron su negocio a causa de las enseñanzas del pastor Daniel, ¿no? Así que ha sido una tremenda bendición en todo el país, en cada centro regional que ha visitado, en las convenciones que hemos tenido con él. Tremenda las enseñanzas, los libros que tenemos de él. Así que gracias a Dios por su vida. Y bueno, en este tiempo, ¿no? Es muy especial lo que estamos viviendo. Y hablar de la economía y de la prosperidad parece algo raro, pero, o sea, no estamos mirando la situación, sino que miramos al Señor, miramos al Creador, como recién decía Emiliano, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, mirar a Él. En estos tiempos de encierro, de cuarentena, una de las cosas que escuchamos mucho y que se ven son las recetas. No sé si ¿te llegó alguna nueva receta de comida? ¿Experimentaste alguna nueva receta? Yo comí muchas recetas. Ah, las comiste directamente. Bien, muy bien. Yo sí, también las he comido, las he probado. Justamente mi hija hoy hizo unos nuevos pancitos, ¿no? Que, bueno, tenía que hacer todo un trabajo extra para lograrlo, pero salieron riquísimos. Así que estamos disfrutando en este tiempo de esas nuevas recetas. Ahora, hay recetas también y guías para el cristiano para que las cosas salgan bien, porque eso es lo que deseamos, ¿no? Y prosperidad, justamente de acuerdo al diccionario, el significado de prosperidad es curso favorable de las cosas, buena suerte, éxito, feliz. Esa es la definición del diccionario, ¿no? Un curso favorable de las cosas. Y la verdad que cuando uno llega a un lugar, cuando uno entra a una casa, cuando uno se sube a un auto, uno puede ver si ese lugar, esa casa, esa familia es bendecida, es próspera o, lamentablemente, tristemente, no hay una evidencia de bendición en ese lugar, ¿no? Cómo está el ambiente, cómo está la casa, cómo está la familia. Y a pesar a veces de que quizás tengan una buena entrada, pero
no hay armonía en la casa, no hay bendición, a pesar del dinero que pueda haber, ¿no? Entonces, prosperidad va más allá de lo que es solo plata o dinero. Tiene que ver con este curso favorable de todas las cosas, y ahí es donde también entra el Señor y entra la palabra de Dios. Y en Hebreos encontramos un versículo cuando están hablando, ¿no?, el autor de Hebreos respecto al pueblo de Israel que estaba en el desierto, y hace una comparación, ¿no?, de que ellos tuvieron un pequeño problema, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y creo que en este ambiente todos escuchamos una y otra vez y muchísimas veces la palabra. Y creo que durante todo el día estamos escuchando palabras y se ha multiplicado la cantidad de pastores que gracias a Dios pueden usar esta herramienta, ya sea Facebook, YouTube o, como reciente también decía Emi, Instagram, para compartir la palabra del Señor. Pero acá lo que nos dice el autor de Hebreo, que en esta receta tenemos que sumarle, tenemos que acompañarlo a la palabra, a las promesas de Dios, con la fe. Y en cualquiera de las recetas que uno puede encontrar, uno se da cuenta de que no hay un solo elemento, ¿no? Tiene que sumar, tiene que poner otras cosas, añadirle para que eso resulte algo rico, algo sabroso, algo que guste, ¿no? Acompañarlo con algo, sumarle algo más. Y aún la palabra de Dios, aunque es tan hermosa, espectacular, todo lo que tiene, pero si a la palabra no le añadimos la fe, nos vamos a quedar a mitad de camino. Por eso que es tan importante añadir fe a la palabra de Dios. A cada una de esas impresionantes promesas que encontramos en la palabra, tenemos que sumarle fe. Y sin fe sabemos que es imposible agradar a Dios. Y también... ¿Y qué le llamas ahí, Charlie, qué le llamas tener fe en una palabra? ¿Qué por ahí nos está escuchando personas que asisten regularmente a una iglesia y demás? ¿Y qué es esto de tener fe en algo que dice en la Biblia? Claro, porque hay gente que dice, yo tengo fe, yo creo, pero la cuestión es sobre qué descansa la fe, ¿no? ¿En qué está creyendo? Porque, bueno, como decías vos, ¿no? Hay gente que se conecta y que por ahí no asiste a una iglesia y cree, pero bueno, cree a su manera en diferentes cosas, a veces en ídolos, a veces hasta tienen los mismos futbolistas, son sus dioses, ¿no? Entonces, la gente puede creer en un montón de cosas que por ahí no trae resultados o no trae cambios, no trae bendición, pero al creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, la misma palabra dice que son sí y amén, o sea que se cumplen sí o sí, y aún dice la misma palabra, ¿no? Que todo esto, ¿no? Todo este mundo va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Aún todo este tiempo de cuarentena, este virus va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando yo tengo que sustentar mi fe, apoyarme en algo, tiene que ser en algo que trasciende el tiempo y también depende de quién lo dice, ¿no? Porque yo puedo creerle a un locutor, puedo creerle a un periodista, puedo creerle a WhatsApp, puedo creerle a las redes, y la verdad que hay tantas mentiras dando vuelta, pero si le creo a la palabra de Dios, esa palabra es sí, amén, y se va a cumplir. La cuestión es mantenerme en fe, ¿no? Correcto. Y esto que decís vos, la fe, entiendo que la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, esto de yo
pero no activo, no vivo los principios de la palabra, recibí una dirección de Dios, pero no la activo. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, ¿no? Claro, la fe siempre la vemos relacionada con una acción, ¿no? No puedo decir, y lo dice el apóstol Santiago, ¿no? La fe sin obras es muerta. Es como que si yo ando diciendo que tengo fe, pero no se ven obras, acciones detrás de esa fe, al poco tiempo vamos a considerar que esa persona tiene mucha palabra, pero la fe todavía no se manifiesta, porque la fe no es solo hablarla, decirla, sino que se tiene que confirmar a través de los hechos. Por eso que vemos en la palabra, en los evangelios, que Jesús, cuando sanaba a alguno de los enfermos, tantos que él sanó, le decía, por ejemplo, al paralítico, levántate y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Él podía decir, sí, creo que es el Hijo de Dios, creo que me puede sanar, pero otra cosa era creer y levantarse y tomar ese lecho y andar, caminar. Esa era la evidencia de que la fe realmente estaba en su corazón, ¿no? Y te hago una pregunta, Charlie. Ahí nosotros, la mayoría de los que estamos escuchando, seguramente escuchamos milagros de Dios en el área económica en su época, ¿no? En los relatos bíblicos, desde la multiplicación de los panes y los peces, bueno, cuando le dice a Pedro, anda a tirar las redes al mar y ahí tiene una pesca milagrosa, cuando le dice a Pedro, bueno, andá y saca un pez y en el pez había una moneda para pagar el tributo. Son todas situaciones donde interviene, digamos, la parte económica o laboral de los discípulos en ese momento y la intervención divina de Dios en ese tiempo, ¿sí? La primera pregunta que te quiero hacer con esto, que es una introducción solamente para ubicarnos en la palabra, lo que te quería preguntar primero es si esto sigue vigente hoy, si es posible que Dios hoy intervenga activamente en el área económica en nuestra vida. Bueno, si vemos los milagros en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta o a investigar un poquito, vamos a encontrar de que los milagros ocurren en diferentes situaciones, tiempos, y si vamos al de común denominador o al fin de todo, vamos a darnos cuenta de que para que ocurra un milagro, lo que tiene que haber es una necesidad. Porque si estoy sano, no necesito sanidad. Si tengo lo suficiente, no necesito un milagro económico. Si mi hogar está bien, no necesito que Dios sane mi casa. Entonces, el común denominador para el milagro es la necesidad. Ahora, como decíamos, a la receta hay que seguir añadiéndole, sumándole otras cosas, ¿no? Por eso que está la necesidad, pero también tengo que tener la fe, la palabra de Dios, esa palabra rema, esa palabra que me anime, que me desafíe para moverme de esa situación donde quizás me he estancado, porque a veces justamente cuando pasan cosas como las que estamos viviendo, hay gente que en vez de sentirse desafiada, se siente aplastada, desanimada, sin ganas de hacer cosas, de hacer algo nuevo, de la iniciativa, como recién decía Emiliano, de comenzar un nuevo negocio. Se sienten muy, pero muy aplastados, ¿no? Pero bueno, ahí Natalia Edith dice la fe en acción, ¿no? En el chat. Y quería justamente de esto que vos decís, ¿no? Que me parece interesante. Por ahí tenemos del otro lado algunas personas que están justamente en esa situación. Bajoneados, las ventas se cayeron, no le dejan abrir su negocio,
no pueden pagar los sueldos, no pueden pagar, qué sé yo, el otro día leía el chat del culto del domingo que tuvimos y mucha gente estaba pidiendo porque no podía pagar los sueldos, tenía un comercio, no es culpa de ellos, no hicieron nada malo, son gente honesta, trabajadora y no están pudiendo pagarle los sueldos a los empleados o no están pudiendo pagar el alquiler o están con situaciones. Mientras vos no respondés esto, yo quiero darles un espacio a todos los que quieran compartir alguna necesidad en esta área que estén teniendo ahora, que necesiten que Dios intervenga, que puedan irlo poniendo en el chat para que Dios los ayude a encontrar ese trabajo, a cobrar el sueldo, a que Dios los guíe para una decisión que tienen que tomar, lo que sea, para que al final podamos tener un pequeño tiempo de oración por esto, ¿sí? Pero la pregunta iba a esto, ¿no, Charlie? ¿Qué le podés decir o qué nos podés decir si estamos justamente en ese lugar, bajoneados, no tenemos ganas de salir, vemos que todo se nos vino encima, que trabajo de años se nos está escapando de las manos? ¿Qué le decís a esa gente y a esas personas que necesitan un consejo ahora? Bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De que cuando hay una necesidad es el mejor momento o el mejor tiempo para el milagro. Porque si no hay necesidad, está todo bien. Si yo me las arreglo solo, no necesito de otros o de Dios. Pero cuando aparece el problema, aparece la tormenta, aparece la necesidad, estoy en el momento crucial para el milagro. Estoy listo para recibir un milagro de Dios, porque está el problema, está la necesidad. Y es como que nosotros cuando más oramos, más clamamos a Dios, no es cuando estamos bien. No, casi ni nos acordamos a veces de cuando estamos todo bien. Y hasta hay gente, ¿no?, que le ha pedido a Dios que le provea un auto y cuando tuvo el auto se olvidó de ir a las reuniones. Pero cuando hay una necesidad es cuando clamamos, buscamos al Señor. Así que si hay problemas, si hay necesidad, es el momento específico, especial para que Dios se manifieste con su poder de provisión divina, que eso es lo que Él quiere hacer, ¿no? Y es algo que está a nuestra disposición, es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. Las bendiciones del Señor son nuestra herencia y podemos como hijos de Dios justamente pedirlas, reclamarlas, son para cada uno de nosotros. Bien, bien. Y qué, a ver, con esto vos decís que me parece vital, digamos. Por ejemplo, digo, hay personas que, digamos, el tema económico le impacta también en su vida emocional, espiritual, digamos, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y como que se van enterrando cada vez más. Esa persona, digamos, puntualmente, que está ahora en la cama, que está todo el día con chancleta y demás, que no puede pagar las cuentas y demás, ¿cómo le recomendás, cómo le decís que busque a Dios si no tiene fuerza o no tiene ganas? O qué tiene que hacer para poderse acercar a Dios y pedirle que Dios intervenga en su vida? Bueno, siempre nos acercamos a Dios a través de la oración, ¿no? Así que el primer paso es justamente buscar al Señor, orar, clamar a Dios de que en esa situación Dios intervenga, Dios le dé una mano, Dios le ayude a salir y Dios lo puede hacer, Dios lo hace constantemente, pero está ahí nuestra fe, pero también está nuestra determinación, como ponía el ejemplo del paralítico. Sí, él escuchó, levántate y anda, pero él podía haber dicho, y no, pero no tengo fuerza, y no, pero tantos años acá postrado. Pero al escuchar la palabra de Jesús, él se determinó a levantarse. Y entonces ahí es cuando él se determina, recibe la fuerza, recibe la sanidad y se para libre de sus dolores y empezó a caminar. Entonces tiene que estar la fe y nuestra determinación y nuestra declaración, ¿no? De esta voy a salir, de esta el Señor me va a sacar.
Y si miramos para atrás, ¿no? En nuestra vida, yo creo que el Señor nos ha sacado ya de unas cuantas veces de problemas, y es como que los argentinos ya estamos medio duchos en todo esto, ¿no? Porque tantas situaciones hemos vivido que yo creo que casi que nos acostumbramos a que de tanto en tanto el Señor nos vuelva a dar una mano y poder salir y levantarnos, y aún de lo que se está hablando del posible default y todo eso, creo que el Señor está obrando y a pesar de las tormentas, Él nos va a bendecir. Bien, y una pregunta, a ver, ¿algún testimonio que vos puedas darnos ahora de esto, de un milagro en el área económica? Sí, nosotros en todas las transmisiones que tenemos, que hace el pastor Omar, siempre está orando por todas las necesidades, ¿no? Pero también le animamos a la gente a no quedarse y a seguir dando, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que hacer para demostrar nuestra fe en esta área es dar, es sembrar. Porque si yo digo, sí, yo creo que el Señor me va a proveer, pero no siembro, muy difícilmente venga la cosecha a nuestra vida. Entonces, la fe en esta área la demuestro sembrando, dando. Y te cuento de un testimonio que nos llegó justamente de tantas transmisiones que tenemos. Dice: hola pastores, quería contar un testimonio. Yo había contado mi testimonio en mi cuenta. Bueno, dice, mi cuenta de la pensión había recibido 2.000 pesos, como varias personas lo recibieron. Fue una gran ayuda en esta cuarentena. Mi testimonio es de que a pesar de la cuarentena, mi marido, que tiene un tallercito propio, donde hace soldaduras y diferentes trabajos, la primera semana de cuarentena no tenía trabajo, estaba todo parado, teníamos miedo de que no pudiera trabajar y que tuviéramos que pasarla mal en la cuarentena, en necesidad. Le entregué todas mis dudas a Dios en oración y Dios movió su mano poderosa y comenzaron a traerle trabajos a mi marido, trajeron donaciones de mercadería y yo, como soy peluquera canina, también comenzaron a traer trabajos de los animalitos, ¿no? Y también de costura. Ellos, y es algo casi constante en diferentes testimonios, cuentan de el temor que tenían a no tener para comer, y en esa situación de temor, de miedo, Dios comenzó a sorprenderlos y a proveerles, y gente que se apareció con comida, con mercaderías, ¿no? También otro dice: amén, quería contar mi testimonio. Hace poco me sorprendí porque estaba acomodando unos papeles que tengo en el maletín donde también guardo dinero. Y me encuentro que tenía 13.000 pesos. Me puse re contento porque yo no contaba con ese dinero. Yo no tenía nada de dinero en el maletín. Al rato se lo conté a mi esposa y ella también no lo podía creer. Dios es bueno. Y así como este caso, ¿no?, del maletín, muchas personas también han encontrado entre la ropa, acomodando las cosas en este tiempo de tanta limpieza también, encontraron así, y casi que la suma también normal que encuentran son 2.000 pesos, ¿no? No sé por qué el Señor se le ocurre hacer esas cosas, pero encuentran 2.000 pesos. Este hombre, bueno, encontró 13.000 en su maletín, ¿no? Entonces, vemos de gente que está siendo bendecida y Dios le provee de manera sorprendente, porque, como decía recién aquí el testimonio, Dios es bueno. Dios amén, es bueno. Y a veces hay gente que se olvida de esa parte del amor del Padre, de que Él es un Padre amoroso, de que Él nos provee cada día el pan nuestro, y entran en ese estado de temor, de miedo, de qué me va a pasar, qué me va a suceder. No se olvide, Dios es bueno y Él tiene todas las cosas preparadas de antemano para cada uno de nosotros.
Amén, Charlie. Vos sabés que soy un convencido de que Dios nunca llega tarde, ¿no? A veces, por lo menos en mi experiencia personal, hubo varios momentos donde pensé que iba a llegar tarde y llegó un segundo antes de que sea tarde, ¿no? O sea, llegó en el momento justo, en el momento indicado. Y creo que esto es algo que todos los que creemos en Él, los que confiamos en Dios, vamos a experimentar, ¿no? Él no va a llegar tarde, no va a llegar tarde, Él va a llegar en el momento justo. Dice en la palabra, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, ¿no? Y hoy hay muchos que están diciendo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No sé. La receta no la tenemos, ¿no? Como decías vos, al principio hay receta, ¿no? Pero la receta no es nuestra, viene de parte de Dios, ¿no? Y Dios va a hacer la obra. Bueno, acá Valeria Escalada cuenta que encontró en su cuenta 3.000 pesos que no esperaba. Bueno, son cosas irracionales, la verdad. Si hay alguien que nos está escuchando que no escuchó este tipo de testimonio, la verdad que es raro que te aparezca plata en tu cuenta o que te aparezca plata en un lugar donde no había. Bueno, si querés, agarrá la Biblia y buscá testimonios en la Biblia que validan esto, ¿no? De cómo Dios puede intervenir aún con cosas que parecen extrañas, ¿no? Y Charlie, para cerrar, porque nos queda un minuto, sí, ya habíamos arreglado para que vuelvas a estar con nosotros la semana que viene, para poder compartir testimonios y bueno, y dar palabra de Dios para esta área, así que quedan todos invitados para la semana que viene. Como hablábamos recién, tenés algunos slides, algunas filminas para poder profundizar esto, pero hoy queríamos, aunque sea, dedicarle un tiempito a esto, y para cerrar, yo te quería pedir si obviamente nos falta hablar muchísimo de esto y hay mucho para contar, por eso vamos a tener un espacio también la semana que viene, pero te quería pedir que puedas cerrar con una oración de bendición para todos los que nos están escuchando y que están necesitando la mano de Dios en su economía, para que, bueno, que Dios se pueda manifestar en este tiempo, ¿no? Amén. Señor, gracias te damos por estar juntos en este tiempo a través de la tecnología. Bendecimos a cada hermano que está ahora pasando por necesidad. Te rogamos que tu mano de poder y de provisión divina se esté manifestando ahora mismo sobre su casa, sobre su negocio, sobre la obra de sus manos. Señor, que la provisión de lo alto se manifieste sobre sus vidas. Y como escuchamos estos testimonios, Señor, sorpréndeles en este tiempo. Y también, Señor, pon el deseo de ayudar, de dar, de compartir, porque sabemos que al sembrar vamos a cosechar. Bendigo, Señor, la vida de cada amigo y hermano y te ruego que tú estés proveyendo todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor. Le agradecemos también a Emi por el tiempo que nos dedicó, a Carlos Paz, que estuvo ahí atrás dándonos soporte técnico, ayudándonos con esto. Así que, bueno, muchísimas gracias, Pastor. Los bendecimos y bueno, quedamos con el resto de la programación a disposición. Ahora sigue Matías con desarrollo personal. Así que, bueno, muchas gracias a todos y Dios los bendiga. Bendiciones. La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno, la comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa.
No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.